Hemos estado trabajando durante ya varias semanas, dado a la etapa en la que nos encontramos. Estamos en una etapa donde ya llegó el momento de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Llegó el momento en alcanzar a todas las naciones. Llegó el momento del cumplimiento del plan en su totalidad, que consiste en alcanzar a todas las naciones. Así es de que los agentes para poder llevar a cabo esta obra, para poder llevar a cabo el plan de Dios, esos agentes somos cada uno de nosotros, o sea, la iglesia de Jesucristo. Entonces, hemos estado viendo algunos aspectos. Por ejemplo, cuando la Escritura habla del imperio de Cristo, hemos estado viendo que este imperio debe de extenderse por todas las naciones. El Evangelio, hay una expansión del Evangelio para todas las naciones, donde todas las naciones deben conocer y deben de escuchar. Primero escuchar y luego conocer a Cristo a través de esta gloriosa expansión. Pero para que se lleve a cabo esto hemos visto varios aspectos. Por ejemplo, hay uno que hemos estado viendo cuando dice la Escritura que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra seres espirituales de maldad, le llama una de las versiones. Y estos seres espirituales de maldad son los que operan en el ambiente, en el sistema. Entonces, no es la persona, sino que es lo que está dentro de la persona. Y estos tienen diferentes niveles, dice, ¿verdad? Operan en las regiones celestes. Veíamos unas versiones que dice que tienen dominadas a las naciones. Espíritus inmundos, Satanás a través de todos sus espíritus inmundos tienen regiones totalmente dominadas. Por eso vemos cómo se expande el homosexualismo, la violencia, las drogas, cuántas cosas se van extendiendo y llegan a tener dominios territoriales. Llegan a dominar lugares, aún llegan a dominar naciones. Entonces, la lucha no es contra las personas, la lucha es contra lo que está estorbando a esas personas. ¿Quién está gobernando a esas personas? Ahí viene todo lo que vemos entonces en el mundo y en el sistema. Entonces, por eso veíamos la semana pasada, como la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces la semana pasada veíamos que las armas que se deben de utilizar para esta expansión no son carnales. Dice, nosotros no luchamos como humanos, dice, sino que las armas que nosotros utilizamos son poderosas en Dios para destrucción de todas esas fortalezas. Entonces la semana pasada estábamos viendo que debemos de estar perfectamente equipados, pero no con armas del sistema, sino las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Y hablábamos un poco, porque no nos hemos metido de lleno, por ejemplo, la iglesia es muy importante y así lo establece la Escritura, que la iglesia debemos de movernos en cuanto a los dones espirituales. Si estamos hablando de estar perfectamente equipados, estamos hablando de que la iglesia debemos de entender y movernos en esos dones que da el Espíritu. Los ha dado el Señor para que nosotros los usemos, para que utilicemos esos dones. Y al estar equipados, entonces, utilizar esos dones que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, por supuesto, entonces, que vamos a poder realizar toda la obra maravillosa. Pero qué importante es entender, y el versículo con el que vamos a iniciar hoy, en Zacarías capítulo 4, verso 6, qué importante es entender entonces la función del Espíritu dentro de la iglesia. Hablábamos de equiparnos y estaba escudriñando respecto a cada uno de los dones, pero me llamó mucho la atención uno de los versículos que estaba leyendo y
Y cuando lo encuentro digo, bueno, entonces realmente es importante entender la obra del Espíritu Santo. Leyendo allá en 1 Corintios 12, específicamente el verso 7 en la Dios habla hoy, antes de leer el verso que quiero leer hoy para iniciar, me llamó la atención este versículo. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Estaba leyendo los dones del Espíritu en 1 Corintios 12, pero en la Dios habla hoy me llamó la atención este verso 7. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia de su Espíritu para provecho de todos. Y entonces ya viene mencionando cada uno de los dones, el don de ciencia, el de lenguas, de sanar enfermos, de hacer milagros, de profetizar, pero póngale atención en la Dios habla hoy. Da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. Entonces, estos dones son prueba de la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, si es un poco preocupante cuando alguien no sabe o no tiene o no está manifestando un don del Espíritu, ya sea de lengua, de interpretación de lengua, ya sea de discernimiento, ya sea de sanar enfermos, de los dones que encontramos ahí en las Escrituras. Dice que estos son una prueba de la presencia del Espíritu dentro de nosotros, porque son dones del Espíritu. Entonces, si alguien no está expresando o haciendo uso de ninguno de los dones del Espíritu, entonces la pregunta es, como dice Romanos 8 también, si es que el Espíritu mora en vosotros. Si el Espíritu está en alguien, debe haber siempre expresión de estos dones. El pentecostalismo por mucho tiempo le ha puesto límite o ha limitado esto en el sentido de que solo es un don el que debe utilizar cada uno. No, ahí dice la Escritura, ustedes anhelen los mejores. O sea, es que si es ser como Cristo, imagínense si Cristo hubiera funcionado solo con un don. No, Cristo ¿qué? Expresó todos los dones espirituales, tenía discernimiento, sanaba a los enfermos, tenía don de ciencia, de conocimiento. Entonces, no vamos a limitar a la iglesia a solamente un don espiritual en cada uno. Entonces, veo importante esto, antes de seguir viendo los dones espirituales para estar perfectamente equipados, para poder realizar la obra del ministerio, veo importante esto, que entendamos primero si la presencia de Dios verdaderamente está en cada uno. No es que lo esté poniendo en duda, sino quiero reafirmar esto en nuestras vidas, porque me llamó la atención esa versión de la Dios habla hoy. Manifestaciones de la presencia de Dios, muestra de que la presencia de Dios verdaderamente está en nosotros. Para ello quiero que vayamos a Zacarías capítulo 4, este sí ya es el verso con el que iniciamos hoy, y seguiremos viendo este aspecto que es tan importante. Zacarías capítulo 4, verso 6. Si no doy la versión es porque estamos hablando de la versión 60. Zacarías capítulo 4, verso 6. La última parte quiero resaltar, pero leamos todo el 6. Dice la Escritura. En la 60 la tengo yo. No sé si les había dado otra versión ahí, pero igual. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. No voy a explicar a quién se refiere cuando habla de Zorobabel, pero era un gobernador en Judá. Bueno, ¿qué le dice el Señor a Zorobabel? A ver, ¿qué dice? ¿O qué dice?
no con ejército ni con fuerza. No es con qué. Llevémoslo a la realización de la obra de Dios, a la expansión de la iglesia, a la extensión del ministerio, del imperio de Jesucristo a todas las naciones. Se trata de extendernos, de expandir, pero encontramos oposición, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que están dominando el sistema, que están dominando a las naciones. Bueno, entonces no es contra sangre ni carne esa lucha. Por lo tanto, las armas de la milicia que se van a utilizar, como son espíritus los que están dominando, las armas de la milicia no son carnales. Entonces, eso lo entendimos la semana pasada. Pero ahora viene Zacarías 4:6 y dice, no es con ejército, oiga, no con ejército, ni con fuerza. A ver, ¿con qué es que se va a suprimir todo esto que está dominando el sistema? ¿Con qué se va a desaparecer y con qué se va a suprimir? Porque así dice Primera de Corintios, hasta suprimir a todos estos. No es con ejército, no es con fuerza. Antes un corito decía, no es con espada ni con ejército, pero no encontré espada, la verdad. Dije yo, saber de dónde sacaron ese corito, pero dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso es que no, las armas de nuestra milicia no son carnales, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por lo tanto, si no son carnales y la batalla, voy a decirlo así, es espiritual, entonces no es con fuerza ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Jehová. Así ha dicho Jehová. Me gustó mucho en la TLA, porque aquí ya nos lleva a un punto más claro de entender, y dice en la TLA, así que el ángel me explicó, es un ángel en realidad el que le lleva el mensaje a Zorobabel. El ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente, dice el ángel. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. ¿Cómo me gustó esta versión? Lo único que necesitas, estaba leyendo la TLA, lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Y otra versión que me parecía raro porque donde hago comparaciones me aparecen todas, pero ya cuando busco esa versión específica omite esa parte, pero me gustó en la comparación, dice, para que tengan éxito, no necesitan ejércitos ni fuerza. Para que tengan éxito, lo único que necesitan es mi Espíritu Santo. Qué lindo es entender ahora esto entonces. ¿Qué necesitamos la iglesia para poder establecer el reino de Dios en las naciones? ¿Hay oposición? Sí. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, teniendo dominio en las naciones. Así le dijo Satanás a Cristo, si postrado me adorares, porque a mí me las dieron, dice. Ah, perfecto. Entonces, si tienen dominio en las naciones, y déjeme decirle algo, porque alguien podría preguntar, bueno, pastor, entonces, ¿cómo está la cosa? Porque en Filipenses capítulo 2 dice que ya Dios los exhibió públicamente, o en Colosenses, perdón, ya los exhibió públicamente en la cruz y los derrotó. O ya los derrotó, les quitó todo el poder y los exhibió públicamente en la cruz.
Entonces, si ya hizo eso Cristo, entonces, ¿qué es lo que sigue operando? ¿Por qué estos principados y potestades siguen teniendo dominio? Por eso, qué lindo es entender las Escrituras. Por ejemplo, solo menciono uno de estos espíritus. A ver, en 1 Corintios 15 dice que hay que suprimirlos. Ya se les quitó la autoridad, ya se les quitó el poder, Cristo ya los despojó en la cruz del Calvario. Ahora lo que corresponde es suprimirlos. Por eso dice en 1 Corintios, el último enemigo que será puesto debajo de los pies de Jesucristo es la muerte. La muerte está entre estos espíritus. La muerte está entre estos que operan y que han tenido dominio. A ver, y entonces, pero si ya Cristo los despojó, ¿por qué la muerte sigue teniendo efecto? A ver, entendamos bien esto. Sí, la muerte sigue teniendo efecto en aquel que no ha nacido de nuevo. Sabiendo que Cristo ya murió y venció a la muerte, ponga atención a esto, porque solo este ejemplo lo voy a usar para explicar, para entender esto. Cristo venció a la muerte. ¿Por qué la venció? Porque Cristo resucitó. Pero ¿por qué la muerte sigue, voy a decirlo así, por qué la muerte sigue matando? A ver, no, oiga pues, la muerte sí sigue, voy a decir así, teniendo efecto en el ser humano. Pero oiga como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y la muerte pues, para mí va a ser ganancia. La muerte para mí la muerte solo me va a hacer el favor de sacarme de este cuerpo y llevarme a la eternidad con Cristo. O sea, la muerte sí va a ser necesaria para salir de este cuerpo corruptible para poder adquirir un cuerpo incorruptible. ¿En quién sigue teniendo efecto la muerte? En el que no ha nacido de nuevo. Porque al que no ha nacido de nuevo, si muere, mata a la persona, lo lleva al lugar de perdición y dice que todavía viene la muerte segunda cuando sea lanzado al lago de fuego. O sea, si tiene, ¿qué cosa? Su efecto. Va a ser suprimida, por eso la última que va a ser suprimida, dice 1 Corintios 15, va a ser la muerte. Pero para los hijos de Dios, por eso dice la Escritura que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esa palabra estimada tiene que ver con gran precio. Para Dios es muy preciado cuando un hijo de Dios muere. Es tan estimada para Dios la muerte. O sea, la muerte sí es útil pues para el hijo de Dios. La muerte para el hijo de Dios no es pérdida. La muerte para el hijo de Dios es ganancia. Y es estimada a los ojos de Jehová. Entonces todavía tienen que hacer su función. Al igual que todos los principados y potestades, ya fueron despojados en la cruz de todo su poderío, pero ahora falta que sean suprimidos en 1 Corintios capítulo 15. ¿A quién nos toca eso? Para poder hacer eso, lo acabamos de ver ahorita, no es con ejército, no es con fuerza, lo único que necesitan es mi espíritu, dice el Dios Todopoderoso. Para poder nosotros suprimir a todos estos principados y potestades que todavía siguen dominando, no puede ser con otra cosa más que con el Espíritu de Dios. Por eso leíamos hace 3 semanas en Efesios capítulo 3, versos 9 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. En el verso 10, para ser más específico, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, o sea, a nosotros, para mostrar, ¿qué dice? La amplia y variedad de su sabiduría a todos los gobernantes, autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. A la iglesia, el propósito de Dios con todo esto es utilizar a la iglesia para mostrar su amplia variedad de sabiduría
a todos los gobernantes y autoridades invisibles, o sea, a estos que han estado dominando a las naciones. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Pero ojo con eso. Pero una iglesia, ojo con eso, una iglesia que esté ¿qué? Llena de su espíritu, porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Amén. ¿Cómo está un cuerpo si se le sale su espíritu? Estoy hablando ahorita del espíritu humano. Va alguien en moto y le pegó a un poste y se murió. ¿Qué pasó? Como se salió su espíritu humano, estoy hablando del espíritu humano. ¿Qué pasó? Murió. ¿Cómo es la iglesia sin el Espíritu de Dios? La iglesia somos su cuerpo. Pero ¿cómo es la iglesia si no tenemos el Espíritu de Dios? Por eso dije, empecé con la Dios habla hoy, en 1 Corintios 12:8, que Dios nos da dones como muestra de su presencia o de la presencia de su Espíritu en nosotros. Por eso cuando alguien me dice, yo no tengo dones, pastor, entonces yo me quedo pensando, ¿será que tiene al Espíritu? Porque el Espíritu, los dones son la muestra de que el Espíritu realmente mora en nosotros. Así como un cuerpo queda inerte cuando se sale su espíritu humano, entonces la iglesia como cuerpo, si no tiene al Espíritu de Dios dentro, es un cuerpo muerto. Es que no se puede llevar a cabo la expansión de la iglesia, la extensión del imperio de Jesucristo, con poder o con ejército, con espada, pues como decía el corito, sino con el Espíritu de Dios dentro de nosotros. A ver, me gusta ver en las Escrituras tan claro que el Señor Jesús lo explicó. A ver, pues, pongamos un ejemplo que lo hemos venido viendo desde hace 15 días, creo, más semanas. Allá en Hechos 16 al 18 en la versión amplificada. Y con este ejemplo vamos a entender algo, o nos va a quedar más claro el día de hoy. Hechos capítulo 16, verso 16. Es el ejemplo de la mujer que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu pitónico. Póngale atención a esto, pues. Dije, quiero usar este ejemplo nuevamente. Sucedió que, yendo camino al lugar de oración, ¿a dónde iba Pablo? A orar. Nos salió al encuentro una esclava que tenía un espíritu de adivinación. Todo lo que es adivinación, horóscopo, que le leen la carta, que le leen no sé qué, que lee no sé cuánto, no es más que un espíritu de adivinación. Me gusta esta versión porque lo explica todavía entre paréntesis. Es decir, un espíritu demoníaco que pretendía predecir futuro y descubrir conocimientos ocultos. Un espíritu demoníaco dentro de una mujer, ese supuestamente adivinaba. Se llama, en el original le llama espíritu pitónico. A ver, pues, es una serpiente, por supuesto, o forma de serpiente. Y les dio a sus dueños una buena ganancia con la adivinación. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Para que entendamos hoy lo que el Señor quiere seguir hablando. 17. Ella siguió a Pablo y a nosotros, dice Silas, y seguía gritando y gritando. ¿Qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Os están anunciando el camino de la salvación. A ver, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Anuncian el camino de la salvación. Como dijimos la semana pasada, era verdad lo que decía.
pero el origen era un demonio. Continuó haciendo esto durante varios días. Entonces Pablo, muy enojado y agotado, se volvió y dijo al espíritu que estaba dentro de la muchacha. A ver, ¿a quién se dirigió el apóstol Pablo? No se dirigió a la muchacha, se dirigió al espíritu que estaba dentro de la muchacha. ¿Se acuerda cuando Pedro le dice a Cristo, no vayas a la cruz, vas a sufrir, te va a doler, mejor no vayas a la cruz? Jesús no se dirigió a Pedro, sino que se dirigió a Satanás y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Metido dentro de Pedro, pero Cristo no se dirigió a Pedro, sino que le habló al espíritu que estaba dentro de Pedro. El apóstol Pablo no se dirigió a la muchacha que tenía el espíritu de adivinación, sino que se dirigió al espíritu, porque le dijo al espíritu que estaba dentro de ella, te mando en el nombre de Jesucristo, pero póngale atención a esto, aquí quiero explicar esta parte, como su representante, que salgas de ella, y salió en ese mismo momento. Regresemos un poquito entonces a lo que hoy seguimos mostrando de lo que el Señor viene hablando. La lucha no es contra sangre y carne. Entonces, la lucha no era contra la jovencita. La lucha era ¿contra quién? Contra el espíritu que estaba dentro de la jovencita. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Por favor, tengamos claro eso. ¿Contra quién es la lucha? Por lo tanto, dijimos hace 8 días, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir esas fortalezas, eso que está gobernando a la gente, eso que está dominando a la gente. No son carnales. Hoy viene la escritura en Zacarías y dice entonces, no es con ejército, no es con fuerza. Para poder destruir eso, no es con ejército, tampoco es con fuerza. Yo le voy a agregar esto, pero no que le esté agregando a la palabra, sino por lo que hace muchas veces el pentecostalismo. Tampoco es con guerra espiritual. Ojo con eso. Tampoco es echarles aceite y a otras cosas que la gente puede hacer, pues, ¿verdad? No es con eso, no es echándoles aceite, no es haciéndoles guerra espiritual. No, la lucha no es contra sangre y carne, sino es contra estos espíritus. Por lo tanto, no es con fuerza, no es con ejército. Lo único que necesitan, dice la TLA en Zacarías, es mi Espíritu Santo. Pero ponga atención ahora. El apóstol Pablo se dirige al espíritu que está dentro de la muchacha y le dice, en el nombre de Jesucristo, pero póngale atención a esta versión en la amplificada, como su representante, te ordeno que salgas de ella. No veo a un espíritu pitónico oponiéndose, diciendo, no, tú de aquí no me sacas, yo de aquí no me salgo, aquí me siento cómodo, tú no me mandas. Veo a un espíritu, ¿qué? Obedeciendo y saliendo de la muchacha. A ver, ¿qué reconoció el espíritu en el apóstol Pablo? Te mando como representante de Cristo que salgas de ahí. Me gusta mucho esa palabra, la encuentro ya varias veces en las Escrituras. Como su representante. ¿Qué necesitamos la iglesia para poder
extender el imperio de Jesucristo en las naciones, que está siendo dominada por principados, potestades, huestes espirituales de maldad. ¿Qué necesitamos la iglesia? Para la extensión misma de la iglesia en todas las naciones, para establecer el reino de Dios en las naciones. ¿Qué necesitamos como iglesia? Quiero hacer uso de este término que hace el apóstol Pablo. Ponga atención. La extensión del ministerio, del imperio de Cristo, la expansión de la iglesia en las naciones y el establecimiento del reino de Dios en todo el mundo, póngame atención, solo lo puede hacer un representante de Cristo aquí en la tierra. Esa tarea está encomendada a la iglesia, pero la iglesia tenemos que entender que somos sus representantes aquí en la tierra. Con razón el espíritu inmundo sale porque le dice: te ordeno como representante de Cristo que salgas de esa mujer. Y el espíritu inmundo salió inmediatamente, porque vio en el apóstol Pablo, ¿qué cosa? Un verdadero representante de Jesucristo. Alguien que no lo esté representando, o que no esté representando bien a Cristo, va a empezar a echar aceite, va a empezar a decir conjuros, va a empezar a decir cosas, y va a empezar a gritar, y va a empezar y el demonio nunca le hace caso. Porque los demonios también reconocen, dice: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Porque estos quisieron llegar sin ser representantes de Cristo, querer tener autoridad sobre un espíritu inmundo. No, por eso dice la escritura, el verso de hoy: no es con ejército, no es con fuerza, o la TLA. Lo único que necesitan ustedes es mi Espíritu Santo. ¿Qué vio el espíritu pitónico en el apóstol Pablo? Lo vio como un representante, pero póngame atención a esto. Es que un representante, lo dijo Cristo, y voy a utilizar este término de Cristo, no puede ser representante si no ha sido investido todavía. A ver, hablando de investidura, es un término legal. Si no puede ser investido todavía. En el sistema, por ejemplo, ya fue electo el presidente, pero no puede funcionar todavía si todavía no ha sido, ¿qué? Investido. Tiene que ver con términos legales. Entonces, un representante de Cristo no puede representar a Cristo aquí en la tierra si primero no ha sido investido. Hoy la pregunta en esta mañana sería: ¿cuántos ya fuimos investidos como representantes de Cristo aquí en la tierra? ¿Cuántos de nosotros ya legalmente estamos autorizados para representar a Cristo aquí en la tierra? Poder decir como el apóstol Pablo: en el nombre de Jesucristo, como su representante, te ordeno que salgas de esa mujer. Y al instante el espíritu pitónico salió. Porque el apóstol Pablo, cuando dice como su representante, está diciendo: yo estoy investido de parte de Dios para representar a Cristo aquí en la tierra. Entendámoslo más en las Escrituras. Leo esta última parte para poder continuar. El 18 que estaba leyendo en la amplificada. Se volvió al espíritu dentro de ella y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo, como su representante, que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento. En 2 Corintios capítulo 5, verso 20, encuentro nuevamente ese término. Es la NVI, pero tiene una S. ¿Cómo se llama esa versión que tiene una S al final? Nueva versión internacional simplificada, creo que es una S minúscula. A ver, en la 60 habla de embajadores, pero en esta mire cómo dice:
Así que somos representantes de Cristo. Como si Dios le llamara la atención a ustedes por medio de nosotros. Por eso les rogamos en el nombre de Cristo o en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. La 60 dice embajadores. Otras versiones en inglés, la GW también dice representantes. Y esta NVI simplificada dice, así que somos representantes de Cristo. A ver, un representante de Cristo entonces no puede ser representante, bueno, no sé cómo lo dije ahí, pero lo voy a decir de otra manera. Para que alguien pueda representar a Cristo aquí en la tierra, necesita primero legalmente ser investido por Dios para poder verdaderamente representar al Señor. ¿Cómo es esa investidura? A ver, allá en Hechos capítulo 1, verso 4, después de haber resucitado, Jesús estuvo 40 días predicando sobre el reino de Dios o enseñando sobre el reino de Dios. Y ahora me gusta ver cada detalle porque dice que por el Espíritu Santo estuvo dando las últimas directrices a los apóstoles. Por el Espíritu Santo. ¿Qué estuvo dando? Directrices. Y entre esas directrices que les da en Hechos 1, después de haber resucitado, en el verso 4, dice, y estando juntos, ya cuando estaban todos reunidos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El 5 dice cuál era esa, pero como ahorita solo hice mención de la promesa del Padre, Cristo les dice, miren, no se muevan a los 120, no se dispersen, quédense aquí en Jerusalén, porque mi Padre les hizo una promesa y falta todavía el cumplimiento de esa promesa. Así es de que no se muevan de Jerusalén, quédense acá. Perfecto. ¿Dónde hizo esa promesa? Lucas 24:49. ¿Qué dice Lucas 24:49? No olvidemos el término legal de un representante de Cristo. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es esa promesa? Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué dice? Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. No se muevan. Mire, pues, lo voy a parafrasear. Ustedes me van a representar aquí en la tierra. Ustedes van a ser mis representantes. Pero legalmente todavía, en la legalidad de Dios estoy hablando, no del sistema. En la legalidad de Dios, en la legalidad del cielo, ustedes todavía no han sido investidos como mis representantes. A ver, estoy parafraseando este versículo. Si ustedes ahorita me van a representar, van a fracasar. No. Antes de que me vayan a representar o para ser mis representantes en la legalidad de Dios, para que los demonios los reconozcan. Ojo con eso. Primero tienen que ser investidos con el poder de lo alto. Así es de que no se me vayan de Jerusalén. Todavía falta la promesa de mi Padre. Falta un acontecimiento glorioso en ustedes. Que todo el mundo se entere. Con razón. ¿Cuánta gente llegó el día que vino el Espíritu Santo sobre ellos? Había de todas las naciones, de toda lengua, cualquier idioma se escuchaba ahí. Porque fue sorprendente. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba haciendo público
que estaba invistiendo de poder a los que lo iban a representar, o iban a representar a su hijo aquí en la tierra. Su hijo se iba a la derecha del Padre, pero al irse dejaba, ¿qué cosa? A sus representantes aquí en la tierra. Pero sus representantes no lo podían representar si en la legalidad de Dios estos no estaban, ¿qué cosa? Investidos con el poder de lo alto. Entonces, qué linda la manera en la que les dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, porque yo les voy a enviar la promesa de mi Padre, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por eso quiero empezar a preguntar, mire lo que se necesita para poder extender el ministerio, y siempre digo ministerio, pero es imperio, para extender el imperio de Cristo en las naciones. Mire qué se necesita para la expansión de la iglesia en las naciones. ¿Quiénes son los que vamos a establecer el reino de Dios en las naciones? Si la lucha no es contra sangre y carne, por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, por eso no es con fuerza ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Solo los investidos con su Espíritu Santo pueden representarlo en cualquier nación y llegar y decir: vengo investido del poder de lo alto a establecer el reino de Dios a esta ciudad, a establecer el reino de Dios a esta nación, a establecer el reino de Dios en este pueblo. ¿Quién? Un representante de Cristo, pero que en la legalidad de Dios fue investido, por eso dice, desde lo alto, no de aquí de la tierra, no un ministro, no un diputado, no alguien con una función pública, no, sino alguien de qué, de lo alto, invistiendo a sus representantes aquí en la tierra. Entonces dije, aquí puedo empezar a hacer dos preguntas. ¿Cuántos estamos representando ya a Cristo aquí en la tierra? Yo puedo decir que sí. No, ya pastor, o ya hermano, yo ya estoy representando a Cristo. Yo lo puedo decir. ¿Será que los espíritus inmundos ya me reconocen como representante de Cristo? Todos podemos decir, no pastor, yo soy hijo de Dios, estoy representando a Cristo aquí en la tierra, pero sin hacer la obra del ministerio, sin sanar enfermos, sin echar fuera demonios, sin predicar el evangelio, sin resucitar muertos, sin limpiar leprosos, que todo eso tiene que ver con la obra del ministerio. Sin predicar el evangelio de Jesucristo, no lo estoy representando. Es que eso lo hace un representante de Cristo aquí en la tierra. Sin expresar dones de sanidad, de discernimiento, de lenguas, de interpretación de lenguas, de profecía, sin expresar ni un solo don. Por eso empecé la Dios habla hoy, 1 Corintios 12:8. Dios da dones. ¿Qué es eso? Dios da dones. ¿Cómo qué dice? ¿Cómo dice la Dios habla hoy? Leámoslo en la Dios habla hoy, 1 Corintios 12. Como prueba de la presencia de su Espíritu. El 7 es, para ser exacto. 1 Corintios 12:7. Los dones
Llámese de lengua, de interpretación de lengua, de sanidad, de discernimiento, de ciencia, de profecía, son la prueba de la presencia de Dios, o sea, de la presencia de su Espíritu en cada uno de nosotros. A ver, aquí viene entonces, veámoslo de esta manera. Si no hay, ojo con eso, si no hay pruebas, ¿cuáles son las pruebas? Los dones. Si alguien ora por enfermos y sana, si alguien tiene discernimiento, si alguien profetiza, si alguien habla lenguas, pero otro interpreta esas lenguas. Ojo con eso. Perdón, ¿no será la pila la que se terminó? ¿No? A ver. Si alguien está expresando eso, esa es una prueba de la presencia del Espíritu en su vida. Ahora vayamos más allá. A lo que dijo Cristo en Mateo 20, Mateo 24, Lucas 24. Serán investidos con el poder de lo alto. Pero esa investidura del poder de lo alto, o sea, de su Espíritu en nosotros, hay evidencias de esa presencia de su Espíritu en nosotros. Hay evidencias de que estamos investidos. No sé si me estoy, porque nos distrajo un poquito ese zumbido. Deben haber, ¿qué cosa? Evidencias de esa investidura. Vuelvo a mencionar, Dios habla hoy, 1 Corintios 12:7. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. ¿Y la presencia del Espíritu qué es? ¿Por qué les dijo? Quédense todavía unos días porque mi Padre va a enviar su promesa. Y en Lucas 24 le dice, quédense en Jerusalén porque falta la promesa de mi Padre. Necesitan todavía ser investidos del poder de lo alto. El 8, el 5 lo dice. A ver, ¿cómo dice el 5? Estoy hablando de Hechos 1. El 4 dice, y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El 5 dice en la NBV, Juan los bautizó con agua. Les recordó, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿En qué consiste esa investidura entonces? ¿Cuál es la investidura que Cristo mencionó en Lucas? Para hacernos representantes en la legalidad de Dios. Ser bautizados por el Espíritu. La investidura de un representante de Cristo aquí en la tierra es el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la investidura. Entonces, un bautizado en el Espíritu puede decirle como representante de Cristo, te digo, sal de ese hombre, espíritu de qué, lo que sea. Sal de esa mujer, espíritu de lo que sea. Como representante de Cristo. Al no estar investido y pretender hacerlo, lo más seguro es que no le hagan caso. Este no lo reconoce. Mire, estaba de gritar y se le hincha la yugular y nos dice que subamos, nos dice que bajamos, nos dice que no salgamos, pero ni caso le hacemos. ¿Por qué? Porque no está investido con poder de lo alto. ¿Y en qué consiste esa investidura? Según Hechos 1:5. En ser bautizados con el Espíritu de Dios.
es la investidura del Espíritu. Amén. Mire todos los aspectos que necesitamos conocer para la expansión del imperio de Jesucristo en todas las naciones. Mire todos los aspectos que necesitamos conocer para el establecimiento del reino de Dios en las naciones. Pero este aspecto es vital para la extensión del imperio de Cristo en todas las naciones. ¿Por qué? Porque dice Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con ejército, o me gusta la TLA, lo que necesitan ustedes para poder realizar esta tarea es mi Espíritu Santo, dice Jehová de los ejércitos. Y en la hispanoamericana, qué lindo, porque dice, no pueden tener éxito si no es por medio de mi Espíritu Santo. Pero, ¿cómo por medio del Espíritu? Lo que dijo Cristo en Lucas 24. Necesitan ser investidos para ser mis representantes. Y entonces, como representantes, establecer el reino de Dios en las naciones. Extender la iglesia en todo el mundo. Que se lleve a cabo la expansión del imperio de Jesucristo en todas las naciones. Entonces, solo alguien que ya fue investido con el Espíritu Santo, bautizado, como lo dice Hechos 1:5, va a manifestar, va a expresar, va a utilizar los dones que el Espíritu Santo le da como evidencia o como muestra o como prueba, como dice la Dios habla hoy, de la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos estamos representando ya a Cristo aquí en la tierra? A lo mejor alguien ya fue investido, pero no lo está representando todavía. Es un aspecto al que, como dije en una ocasión, la iglesia siempre se ha ido por extremos. El pentecostalismo a un extremo, si no lloras, si no brincas, si no sientes escalofríos, si no saltas, si no le agarra tembladera, no hay presencia de Dios. Se ha ido a otro extremo. Fíjese lo que estoy diciendo. Yo no veo a Cristo diciendo en Lucas 4, siento escalofrío, siento un temblor, siento calor. Solo hoy veo a Cristo diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor, libertar a los corazones cautivos, sanar a los corazones quebrantados. No veo a Cristo pentecostal diciendo, es que si no hay temblorcito no está la presencia de Dios en mí. Si no hay escalofrío no está la presencia de Dios en mí. Si no hay esto no está la presencia. Eso es un extremo al que el pentecostalismo se fue. Pero vamos al otro extremo. Está la iglesia muy conservadora. Un extremo totalmente diferente. No, aquí prohibimos hablar lenguas, aquí prohibimos profecía, aquí nada de esas manifestaciones, porque aquí nosotros somos puros americanos. Los dos extremos. Alguien me contaba en una ocasión, la excomulgaron de una iglesia centroamericana porque empezó a hablar lenguas en el Espíritu. No, váyase de aquí. Le dijeron otras cosas, fuera de aquí, no la queremos acá, ya no venga aquí. Dos extremos.
No es de irnos a los extremos, es de entender la investidura de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu. Lo que pasa es que se llevó solo a lo propio, que quiero sentir, que cómo quiero tener esa experiencia, porque se llevó a experiencias propias. Cuando el Señor es bien claro, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido lo voy a decir de otra manera, me ha investido. ¿Para qué? Es que eso es investir, conferir, otorgar, ungir. Me ha ungido, me ha investido en el caso de Cristo, para poder representar a Dios aquí en la tierra. Para ser la imagen visible del Dios invisible. Por eso, en Juan 14 él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, yo estoy representando al Padre aquí en la tierra. Pero ahora se fue Cristo, el representante del Padre aquí en la tierra. Ahora viene el apóstol Pablo y dice, como representante de Cristo, te ordeno que salgas de esa mujer. Así, se fue Cristo a la diestra del Padre, pero dijo, tengo que dejarlos investidos a ustedes primero. Porque ustedes me van a representar aquí en la tierra. No es desfilando ahorita. En la cuarta estoy representando a Cristo. Mire, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. No es esa manera de representar a Cristo. Es haciendo su obra, mostrándolo a Él, pero mostrándolo a Él ¿en qué? En hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Esa investidura consiste en eso. Por eso en Hechos 1:8 viene el Señor y les dice todavía, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido. Pero me gustó mucho en la NBV. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ahora entendamos la investidura, cuando sean investidos con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder. ¿Qué tiene alguien que está investido? Pero no es que el poder, yo tengo el poder y ahora, no está hablando de eso, ¿eh? Aquellos que creen, ahora como tengo el poder levanto una silla. No, esos son cuentos. Está hablando de, recibirá poder para ser mis testigos. Autoridad, representante. Una autoridad o una representación que cualquier demonio la va a reconocer. No, este viene representando a Cristo. Salgamos, si nos dice que salgamos, salgamos. Porque el que nos saca, nos saca. Porque tiene poder. Porque viene representando al Hijo de Dios. Por eso me gustó esta versión, la NBV. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, cuando sean investidos, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, ponga atención, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez, solo los representantes de Dios, de Cristo, por estar investidos con el poder de Dios, puede testificar de Dios en todas las naciones. ¿Cuál es el propósito de testificar de Dios en una nación? ¿Con qué objetivo voy a testificar del Señor en una nación?
para establecer el reino de Dios en ese lugar. Pero se necesita, ¿qué cosa? Ser investidos de lo alto para poder ser sus representantes. ¿Cómo me gusta la manera en la que el Señor lo dijo? Claro, en Ezequiel encontramos la promesa del Señor. Cuando dice, cambiaré el corazón de carne en corazón de piedra y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Esa es la promesa del Padre. Pero, a ver, me gusta cómo lo explica Cristo en Juan 14, 16 y 17. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Fíjese que al ver en las Escrituras todos estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, dice que venía el Espíritu Santo sobre Gedeón y Gedeón agarraba su espada y ¿quién lo detenía? Venía el Espíritu de Dios sobre Sansón y Sansón agarraba unas fuerzas que se llevaba a las puertas de la ciudad hasta un cerro y las llevaba hasta allá arriba. Venía el Espíritu de Dios sobre. ¿Cómo me gusta Cristo cómo explica estas dos formas? Lucas 4, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Pero antes de eso, entra al desierto y dice, y Jesús, lleno del Espíritu, fue al desierto y fue tentado por Satanás. Mire estas dos formas. El Espíritu de Jehová está sobre mí, pero también iba ¿cómo? Si iba lleno, ¿dónde estaba el Espíritu? Dentro de él. Y en Juan 14, 16, él lo explica y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, refiriéndose al Espíritu. Ahí a él les dijo que es necesario irse, les conviene a ustedes que yo me vaya, pero yo le voy a rogar al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir. Él no puede morar en una vida que todavía tenga naturaleza pecaminosa. Entonces no puede recibir el mundo al Espíritu Santo. Pero no puede estar también la iglesia sin el Espíritu Santo. Porque ¿es para quién? Es para la iglesia, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. Detengámonos ahí primero. No le ve. ¿Quién no lo puede ver? Pues el mundo no lo puede ver, ni recibirlo siquiera. Pero la iglesia sí lo pudimos recibir, ya tendría que estar en nosotros. Pero aquí hay dos cosas. El mundo no lo puede ver, pero el mundo tampoco lo conoce. Ni le ve, ni le conoce. A ver. ¿Cuántos conocemos al Espíritu Santo? El mundo, no. Si yo le pregunto a un inconverso, no, ni me va a contestar igual que aquellos de Efesios 18 o 19. Ni sabemos si existe quién es el Espíritu, le dije. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando se bautizaron? Ni sabemos quién es, ni si existe. O sea que ellos estaban igual que los
que un inconverso, porque el inconverso ni le ve ni le conoce. Pero es grave el asunto cuando un hijo de Dios ni lo ve ni lo conoce. Está bien para el mundo porque no ha nacido de nuevo, pero no para un hijo de Dios que ni ve ni conoce al Espíritu Santo. Enseñábamos a los pastores hace 15 días de toda la misión, me tocó enseñarles. Y mostraba en Salmo capítulo 25, verso 1. La comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. A ellos les da a conocer el Señor sus planes, dice una versión. Y sacábamos a los pastores de aquella oración programada, de aquella oración, fíjese, esto se enseñaba mucho antes, y quiero que lo entienda muy bien, y lo quiero explicar muy bien. Dejaba su reloj a las 4 de la mañana, su alarma, y a las 4 de la mañana tenía que dar su cuota de oración. Así hubiera frío, estaba temblando, pero estaba orando. Se convertía en un castigo. Antes había que ir a hacer prácticas a las iglesias y los pastores antiguos, cuando llegaba un practicante a hacer prácticas a la iglesia, un domingo, llegaban viernes, sábado, domingo, les gustaba como hacerlo. Dirá, aquí se ora a las 5 de la mañana, a las 5 te quiero en el templo. En Shela, imagínense, en ese piso. Es que aquí así se ora, aquí a las 5 de la mañana estamos todos orando. Si vas a ser pastor, vas a tener que aprender a orar. Yo no estoy diciendo, usted puede orar a la 1 si quiere y cantar hasta el corito, era a la 1 de la madrugada, yo buscaba el rostro del Señor, puede hacerlo a la hora que quiera. No estoy diciendo que sea malo tener una hora de oración, no estoy hablando de una hora también, un tiempo de oración. Lo que estoy diciendo es, botando ese patrón, solo oré de 5 a 6 y de 6 en adelante ya no me acuerdo hablar con el Señor. No, eso es pura religiosidad. Eso es puro patrón. La comunión íntima de Jehová es el Espíritu de Dios unido a mi espíritu. ¿Y sabe qué? A veces habla en lengua mi espíritu, pero solo el Espíritu y el Espíritu Santo y mi espíritu se entienden. Pero dice Pablo en 1 Corintios 14, pero mi espíritu está siendo edificado. Voy manejando, pero mi espíritu va platicando con el Espíritu. No necesito solo una hora para doblar mis rodillas para tener esa comunión íntima de Jehová. Es que al que mora el Espíritu en él, las 24 horas, qué rico es despertarse uno a veces de madrugada y su espíritu platicando con el Espíritu, llenándose. Por eso le llama David la comunión íntima de Jehová. A ese nivel de relación debemos de estar toda la iglesia. Amén. Como evidencia de que la presencia de Dios está en nosotros. Leo todo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ahora, aquí entramos nosotros. Pero vosotros le conocéis. Esa es la pregunta que decía, ¿cuántos lo conocemos? ¿Qué habló con el Espíritu ahorita que usted venía? Por eso mencionábamos, aunque no me he metido a los dones todavía del Espíritu, porque los dones son evidencia de la presencia de Dios en usted y en mí. Pero el discernimiento, por ejemplo, que mencionábamos hace 8 días, por eso dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo voy a conocer el espíritu de alguien? ¿Qué espíritu hay en una persona? Porque como el espíritu todo lo conoce, el espíritu conoce el interior de esa persona, pero le está dando testimonio a mi espíritu de qué hay en el espíritu de esa persona. Discernimiento. ¿Pero por qué? Porque ese don de discernimiento es una prueba de la presencia del Espíritu dentro de esa persona que tiene discernimiento. Por eso es que lo conozco, porque el Espíritu me da testimonio. Primero dice, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Hay gente que todavía duda si serán hijos de Dios, si son hijos de Dios. ¿Será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que si el Señor viene hoy, será que yo me voy con Él? Hay gente que todavía duda de eso. Ahí es un indicador de que el Espíritu no está dando testimonio, dice Romanos 8, a su espíritu, de que es un hijo de Dios. Pero ¿quién sí tiene esa seguridad y esa certeza de que es hijo de Dios? Aquel que está escuchando al Espíritu de Dios en su espíritu. Por eso yo le dije la otra vez, en Misión Cristiana de Calvario no estamos dando mensajes aprendidos para dejarlo en su intelecto, en su raciocinio, sino que es revelación del Espíritu para ponerlo en su espíritu. Cuando alguien empieza a cuestionar y a razonar la revelación, simplemente es que no llegó a su espíritu, sino que se quedó en su intelecto. Y empieza a cuestionar, empieza a razonar. Bueno, eso le pasó a la iglesia de Roma, dice. En su necio razonamiento empezaron a cuestionar a Dios. Por eso los mensajes no son mensajes aprendidos, sino que es revelación puesta en nuestro espíritu. Porque es tan importante que nuestro espíritu esté despierto. Porque es tan necesario que nuestro espíritu esté vivo primero. Porque hay quienes lo pueden tener vivo porque ya nacieron de nuevo, pero dormido. Termina diciendo el 17, pongámonos de pie por favor. Termina diciendo el 17. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis por dos cosas. Pero vosotros le conocéis. Mire pues. Porque mora con vosotros. Pero me gusta ponerle mucha atención a estos términos. El Espíritu Santo está con nosotros. Aquí está con nosotros el Espíritu Santo. Solo lo estoy ilustrando. Pero lo otro es, y
estará. ¿Por qué dijo estará? ¿Por qué el Señor habló en tiempo futuro en ese momento? Porque no había venido la promesa del Padre. Ahorita el Espíritu Santo está con ustedes, por eso ponía el ejemplo. Venía sobre un Sansón y se ponía fuerte Sansón. Venía sobre Gedeón y Gedeón agarraba su espada y va. Venía sobre David. El Espíritu venía sobre. Pero aquí dice el Señor, y estará en vosotros. Ahorita está con ustedes. Una cosa es que esté con usted y otra en usted. Aquí está hablando ya de lo que Él prometió en Ezequiel 43. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Ezequiel 43 o 26. ¿Alguien me ayuda a buscar eso? Cambiaré el corazón de carne. Un corazón de piedra. ¿Cuál es la cita? 26, perdón. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Es que esa investidura es completa. Es sobre nosotros. Cristo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Pero también iba lleno del Espíritu, estaba dentro de Él. Eso es ser investidos por el Espíritu. Dentro de vosotros. Ahora, desde que nacimos de nuevo, mire, pues, está el bautismo en agua. Y el bautismo en agua sirvió para que fuera quitada la naturaleza pecaminosa, fue sepultado, fue quitada la naturaleza pecaminosa y fue engendrado por el Espíritu la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Eso fue en el bautismo en agua, en el nuevo nacimiento. Pero luego se le ministró el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu. Puede haber gente que nació de nuevo, pero no recibió el Espíritu Santo al momento que fue bautizado. Y déjeme decirle otra vez lo que dice Zacarías 4:6. El plan de Dios de la expansión del imperio de Cristo, del establecimiento del reino de Dios a las naciones, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es vital la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Cuando alguien no desarrolla, no crece en el Señor y es ajeno a la vida de Dios y al plan de Dios, le es necesario conocer al Espíritu Santo. Tan lindo el Señor, ¿verdad? Cuando dice, si vosotros siendo malos, ¿te acuerdas de ese ejemplo que dice el Señor? Si tu hijo te pide pan, no le das una piedra. Si tu hijo te pide un pescado, no le das una culebra, una serpiente. ¿Verdad que no? Le dice. No, dice. Si vosotros siendo malos, señalándolos a ellos, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Oiga como dice, ¿cuánto más
vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es que a veces digo yo, a estas alturas de estar enseñando esto, pero el Señor nos está mostrando que hay una deficiencia ahí. El Señor no habla por gusto. En algunos casos, muchos sí tuvieron la experiencia de ser bautizados. Póngame atención lo que le voy a decir. El bautismo es uno. Yo los bautizo con agua, dice Juan el Bautista, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el Espíritu, la investidura, es experiencia única. Muchos la tuvieron, pero póngame atención. Una cosa es el bautismo, la investidura, una sola vez, pero otra cosa es llenarse. Yo veo al apóstol Pedro siendo investido y lleno en Hechos 2. Más adelante lo veo otra vez siendo lleno. Pero más adelante en otra experiencia en Hechos 10, otra vez siendo lleno. Diría uno, bueno, ¿y Pedro no fue lleno en Hechos 2? Sí. Pero en Hechos 2 no solo fue lleno, fue investido, bautizado. Experiencia única. Es responsabilidad de cada uno de nosotros estarnos llenando constantemente. Déjeme decirle, llenarse no es necesario en un culto. Ahí en su habitación, a solas con el Señor. ¿Por qué Cristo se apartaba siempre para tener comunión con el Padre? Claro, iba a hablar con el Padre, platicaba con el Padre, pero se llenaba de la presencia del Señor. Por eso a veces hay hermanos, lo voy a decir de esa manera, secos en su espíritu. Secos en su espíritu. Y usan a veces lo que decía David, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Sí, pero todas sus vidas están clamando y nunca se llenan. Tan fácil que es, yo tengo sed. Oye, están esas bombas para los depósitos de agua. Me lleno. Ahí está. El que tenga sed, venga a mí y beba, dice. Esto dijo del Espíritu Santo que estaba pronto por venir. Ahí no había venido, pero déjeme decirle que ya vino. Si alguien todavía sigue sediento, es porque simplemente no está yendo a beber, porque no hay una comunión íntima con el Señor, con su Espíritu. Porque el Señor habla a usted y habla a mí a través de su Espíritu. Por eso puso su Espíritu en usted y en mí. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor? Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por mostrarnos, Señor, que no es con fuerza, que no es con ejército que se va a llevar a cabo, Señor, este plan maravilloso. Es con tu Santo Espíritu, Señor. Tu Santo Espíritu dentro de nosotros, investidos de poder, Señor, de lo alto, para poder representarte y establecer tu reino aquí en la tierra. Padre, muchas gracias te doy por cada hermano y por cada hermana. Sé que a través de tu palabra en esta hora, Señor, has revelado su condición a cada uno.
tu Espíritu Santo ha dado testimonio de cuál es el estado de cada uno en esta mañana, aún de los que están conectados y los que se conectarán, Señor, después. Y esto nos va a llevar, Señor, a que si tenemos sed, que bebamos, que nos llenemos de ti. A que si tenemos sed, que busquemos tu presencia, pero buscarla en intimidad, en esa comunión íntima de tu espíritu con nuestro espíritu. Poder platicar contigo en todo tiempo, Señor, en todo momento, Padre. Y disfrutar de esos momentos gloriosos y todo ese tiempo vivir en tu presencia siempre, Padre. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, decía David. Si algo hacía David era vivir en tu presencia y disfrutarla. Que Misión Cristiana del Calvario Escuintla y toda Misión Cristiana del Calvario empecemos a disfrutar de tu presencia, Señor, en nuestra vida. Empecemos a disfrutar de esa plenitud de gozo que hay en tu presencia, Padre. Y si hay alguien, Señor, que todavía no ha sido investido de lo alto, hoy nos has enseñado cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará de su Espíritu Santo al que se lo pida. Que hoy empiece ese clamor, Señor, esa necesidad urgente de ser investido aquel que no está investido. Y aquel que ya fue investido pero dejó de llenarse, que hoy empiece a llenarse siendo responsable de esa llenura. Es nuestra responsabilidad individual, Señor, el mantenernos llenos siempre en tu presencia. Gracias por lo que empezaremos a ver en este tiempo, Señor. Pero hoy nos lo has dicho en este aspecto tan vital. El establecimiento de tu reino en las naciones no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios dentro de nosotros. Gracias por esas evidencias de la prueba de la presencia de Dios en cada uno que empezaremos a ver, Padre. Empezaremos a ver esas pruebas, esas evidencias de que tu presencia mora en nosotros. Una forma será ver la manifestación de los dones en cada uno, Padre. Será la mejor evidencia de que tu Espíritu Santo verdaderamente mora y que estamos llenos de tu presencia. Sigo clamando por Misión Cristiana del Calvario Escuintla, una iglesia llena de tu presencia, Padre, llena de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. 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 Despedimos a nuestros hermanos en la transmisión. Un fuerte abrazo y llénense de la presencia del Señor. Bendiciones para todos.